compartir con ustedes algunas reflexiones importantes. De antemano felicitando por este espacio, me parece a Socapitales, el señor alcalde Juan Carlos Cárdenas de nuestra ciudad de Bucaramanga, que creo que es un espacio que lo valoramos mucho porque nos saca de la caja, como se dice, y nos pone a repensar la seguridad ciudadana desde un marco, me parece, conceptual y desde un marco político diferente y como se ha venido planteando, quería yo, desde los inicios de los procesos de descentralización en Colombia. Pensemos que la gestión territorial de la seguridad ciudadana es un anhelo que hemos tenido durante los últimos 30 años en Colombia, que si bien es cierto se han dado pasos importantes que los valoramos, al menos hoy podemos decir que Colombia ha venido creando una serie de espacios que de pronto en otros países no se encuentran, pero las dinámicas de los años 90, las dinámicas propias de conflictividad social, de violencia, de delincuencia, de diferentes aspectos ha hecho que se cree un modelo de gestión pública territorial en Colombia, que al menos yo voy a permitirme hacer un comentario sobre ello muy preciso y dar, digamos, alguna impresión acerca de lo que como Policía Nacional estamos viendo en los territorios. El primer elemento es el tema de coordinación interinstitucional. Eso que es un elemento clave en la gestión pública territorial de la seguridad ciudadana. Y hay que recordar que la seguridad ciudadana es un concepto que se ha venido descentralizando en Colombia y que es diferente al servicio de policía como servicio público que está centralizado. Entonces acá un poco es como conectar, digamos, la seguridad ciudadana con el servicio de policía en clave de gestión territorial de la seguridad ciudadana. Pensaría yo que en materia de coordinación interinstitucional se han venido creando mecanismos importantes, una serie de comités de orden público, consejos de seguridad. La recomendación en este punto, digamos, de acuerdo a la impresión que estamos viendo, es que es muy importante darle un carácter muy técnico a estos comités. Si bien es cierto, son espacios políticos de decisiones, sí es importante que entendamos que más que dejar el acta y las constancias para que las autoridades de control verifiquen, digamos, el desarrollo de estas instancias de coordinación que se han venido incrementando en diferentes temas, comités de convivencia civil, una serie de comités también que tenemos en donde se toman decisiones importantes en materia de convivencia y seguridad ciudadana. Entonces, la primera recomendación es eso, hemos avanzado, pero nos falta, digamos, mayor rigurosidad y evitar duplicidad. Reconocemos estos espacios. El único tema que allí no es necesario discutir, o digamos, o el único tema que no es, digamos, que sería importante que superáramos la visión de no darle solamente una visión a los indicadores tradicionales de delitos, de homicidios, hurto, que son importantes revisar, pero hay que mirarlos en clave de gestión territorial de la seguridad ciudadana. Hay otro elemento importante, que es el tema de planeación. Los planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana son el principal instrumento de gestión que hoy en día tienen las entidades territoriales. Muy importante en su diseño, es la experiencia que tuvimos con Bucaramanga. En el diseño de estos instrumentos es fundamental, pero también su alineación con los planes de desarrollo, para que cuenten con la financiación. Los diagnósticos en materia de convivencia y seguridad ciudadana son fundamentales. Hay que darles el carácter técnico y el carácter importante que merecen los diagnósticos desde una visión más allá de los delitos y que también incluyen otras variables de análisis del territorio. La data y la información es otro elemento en la gestión pública territorial. Hoy en día ya tenemos mucha fuente de información, pero sí se reclama que haya mejor lectura del contexto. Y yo sé que las entidades territoriales producen una serie de datos. La tecnología es fundamental allí, tecnología desde el punto de vista de capacidades de analítica de datos, no solamente en materia de delitos y convivencia, sino también en otros temas asociados a cómo ha sido el crecimiento de las ciudades, por ejemplo. Las ciudades han venido creciendo en muchos temas y pues las secretarías y los despachos tienen mucha información que es muy útil en estos temas de planificación de la seguridad ciudadana. Igualmente, los temas asociados al tema del control y el seguimiento. Lo decía el señor alcalde Juan Carlos. Tenemos unos fondos territoriales, no son suficientes. Los dos temas que han originado este modelo de gestión pública territorial de la seguridad ciudadana han sido dos: el tema de financiamiento y el tema de coordinación interinstitucional. Hoy en día tenemos unos fondos territoriales que pues, se distribuyen entre varias instituciones, pero sí es importante pensar un poco, digamos, en fortalecer, digamos,
la financiación especialmente del servicio de policía, especialmente la vigilancia policial. La policía interviene con dos modelos, el modelo de cuadrantes y el modelo hoy en día conocido como policía de vecindario. ¿Qué hemos encontrado con policía de vecindario? Y ahí sugerimos respetuosamente la protección de los vínculos sociales, mayor cohesión en los barrios, en la lógica, digamos, de solidaridad, porque se requiere, digamos, autogobernanza en temas de convivencia. La policía tiene una sobrecarga de tareas, no solamente relacionada con delitos, sino con aspectos de conflictividad social y temas de convivencia. Y es importante, digamos, esa participación hoy en día con el crecimiento de las ciudades ha sido, digamos, importante decirlo acá, pero sí hemos visto poco interés en las reglas comunes y mayor interés en la gobernanza. Yo sé que las entidades territoriales pueden ayudar a superar este fenómeno que se ha venido dando, no solamente en Colombia, sino en el mundo, de proteger, digamos, los vínculos y las reglas que son importantes para que la ciudadanía pueda autogobernarse también y poder avanzar en temas de convivencia y seguridad ciudadana. O sea, hemos visto con policía vecindaria la necesidad de poder avanzar también en un ambiente propicio. Un ambiente propicio porque eso evitaría que la policía se dedicara a temas que son de, digamos, de gobernanza o de ciudadanía, de cultura ciudadana, para atender específicamente los eventos delincuenciales. El tema, digamos, le coloco el ejemplo de los conflictos barriales que se están sucediendo, de vecindario, donde llaman permanentemente a la policía, la carga, digamos, de trabajo que tienen nuestras patrullas de cuadrante y vecindario es muy alto, y creería yo que ahí se puede hacer un buen trabajo de cohesión social de materia de autogobernanza, porque está demostrado que en donde no hay autogobernanza hay proclividad a que se aumenten los delitos y los comportamientos contrarios a la convivencia que pueden terminar en lesiones personales, en homicidios, etc. Terminaría yo diciendo que es importante la vigilancia pública, no solamente la vigilancia policial, sino la vigilancia pública, y en la vigilancia pública tenemos grandes retos, no solamente en materia de hacer cumplir el código de convivencia, sino también en la implementación del código de convivencia. Más inspectores de policía, por ejemplo, para que muchos de los conflictos que están sucediendo en los barrios, donde hay justicia por sus propias manos, hay, digamos, una serie de estados paralelos, hay una baja cohesión, digamos, social, donde la policía se ocupa permanentemente, hay, digamos, una carga en estas tareas, se pueda trabajar, digamos, con un énfasis también en una lógica de vigilancia, digamos, pública, con mayor capacidad de cohesión, y eso garantizaría que la carga que actualmente hay, efectos pandemia donde hay, digamos, una alta, digamos, intolerancia muchas veces en los barrios, riñas, etcétera, se pueda intervenir de manera como se ha hecho, digamos, en Bucaramanga. Se ha hecho una intervención interinstitucional en unos puntos muy importantes que ha implicado una colaboración de todas las secretarías del despacho de la alcaldía y un trabajo vinculado con Policía Nacional. Ese es el rol, digamos, que nos invita a pensar cuál es el rol y los espacios diferenciales que hay que generar, donde se requiere, digamos, mayor información también para, digamos, no solamente en materia de delincuencia circunstancial, sino de delincuencia también estructural, donde la policía tiene una data del comportamiento criminal, pero requiere, digamos, más información, más data sobre los mercados criminales, sobre más información que indudablemente nos va a ayudar a hacer una planeación conjunta, y de eso se trata la coordinación interinstitucional. En síntesis, diríamos que Colombia tiene, uno, un modelo de gestión territorial de la seguridad ciudadana; dos, que hay elementos de ese modelo que hay que desarrollar mejor, como la planeación estratégica, como los planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana, y sobre todo la coordinación interinstitucional. El tema de información, y el tema de analítica de datos, y el tema de tecnología es fundamental. Y tres, el tema de convivencia, con mayor cohesión y mayor trabajo, que se puede hacer un trabajo desde los barrios con mediadores, gestores de convivencia, que no solamente son para acompañamiento de la protesta, sino como lo ha venido haciendo Bucaramanga, donde los gestores de convivencia también hacen un trabajo en los barrios muy importante para lograr esa cohesión social. Digamos que es importante que se siga generando para que nuestros ciudadanos tengan mayores herramientas de autogobernanza y que eso no trascienda, digamos, a delitos y a violencia, incidiría, porque esto se genera a través de un proceso. Recordemos que todos los se va generando a partir de procesos que se van dando en el territorio, que hay que intervenirlos de manera interinstitucional. Muchas gracias. Gracias, general.
La persona a la que ustedes acaban de escuchar es el general Luis Ernesto García, la persona que tiene sobre sus hombros la responsabilidad de hacer la transformación institucional de la policía. Apenas uno de los ingredientes que requiere el manejo de la inseguridad. Y le voy a dar la palabra ahora al doctor Carlos Medina. Él es experto en seguridad ciudadana, es el coordinador del área de seguridad y convivencia de Azocapitales. Es una persona que estudia el tema, que escribe sobre el tema, que trabaja el tema, que conoce el tema de la seguridad o la inseguridad, doctor Medina. Edulfo, no, seguridad. Okay. Adelante. Gracias, Edulfo. Alcalde, complacido de compartir este espacio con usted, doctora Luz María, directora de Azocapitales. Un saludo especial al presidente de Azocapitales, a todos los secretarios que nos acompañan, a los que nos acompañan de manera remota, por ahí veo al secretario de Bogotá en pantalla, y pues a los que nos siguen por las redes, un cordial saludo. Edulfo, yo voy a tratar de bajar un poco de lo macro que planteó el alcalde, que me parece fundamental retomarlo, digamos, en términos prácticos, digamos, la perspectiva holística y general que plantea, pues es una perspectiva de punto de partida, digamos, para definir nuestras políticas públicas. Y le decía al alcalde en una conversación que coincidía con ese planteamiento porque definir nuestras políticas de seguridad, así como definir nuestra política criminal, es un poco definir qué clase de sociedad queremos ser. Entonces, ahorita estamos avasallados, digamos, por la urgencia, como decía el alcalde, estamos avasallados, digamos, por el temor, pero salir en reacción con la formulación de unas políticas de carácter criminal o unas políticas de seguridad carceleras, digamos, dibujando una sociedad encarcelada, creo que ese no es, Edulfo, ni alcalde, digamos, el propósito de nuestro país, ni de nuestras ciudades, ni de nuestra nación. Entonces, retomo eso porque me parece absolutamente relevante plantear que de fondo sí hay que pensar esas políticas, política criminal y políticas de seguridad de cara a qué sociedad queremos ser. Eso va a tomar tiempo, alcalde. Por eso, importantísimos los momentos que usted planteaba de intervención. Pero ahora comienzo a aterrizar, Edulfo, tal vez en unos planteamientos un poco más concretos, digamos, proponiendo un poco lo que podría ser después un poco la discusión. El alcalde y el general plantearon la importancia de apelarse a la información científica, digamos, a la evidencia empírica para la formulación de políticas públicas, crítico, absolutamente fundamental. El general hablaba también del manejo de los datos, del manejo de la tecnología. Creo que ahí están planteados dos temas importantísimos. Pero yo quisiera tal vez hacer referencia a tres aspectos puntuales, Edulfo. Yo creo que hay que hablar de problemas concretos que nos están afectando en este momento. Hay que hablar del tema de microtráfico. Yo creo que plantear desde la perspectiva de las ciudades capitales, apreciados secretarios y alcaldes, la mirada frente a la problemática del microtráfico pues pasa por hacer un llamado en términos de que estoy seguro que en ninguna de nuestras ciudades se produce la droga que se consume. O sea, la droga que se consume en nuestras ciudades se produce en regiones identificadas del país y es trasladada hasta las ciudades. Y yo creo que ahí ha hecho falta un diálogo mucho más franco, abierto con el gobierno nacional, alcalde, para que podamos evitar ese tránsito. Digamos, un poco hay que preguntarnos cómo me llegó aquí la droga de Santander de Quilichao. Básicamente, por ejemplo, la heroína que se consume en Bogotá o en buena parte de la zona centro del país es producida allá. ¿Cómo llega hasta mi ciudad? Entonces esa pregunta hecha por un alcalde dice, un alcalde asume una responsabilidad como lo hacen ustedes todos los días, alcalde, porque nos consta, y más desde Azocapitales, una responsabilidad, digamos, para enfrentar ese flagelo, pero necesita una corresponsabilidad. Y uno oye de manera permanente, doctor Edulfo, que a ese problema en particular se le echan muchas culpas. Es verdad, las tiene. Pero creo que es momento de comenzar, si queremos hacer intervenciones concretas en este momento, urgentes, de corto plazo, a plantear las cosas en términos muy francos. El otro aspecto que quisiera tal vez plantear tiene que ver con, estamos todos llevados por el temor que usted planteaba, alcalde, un poco, yo creo, por el registro que tiene la ciudadanía, Edulfo, de la violencia con la que se están cometiendo los delitos. Creo que eso es además lo que los medios más han difundido, los hurtos acompañados de violencia, el hurto de un celular que termina en muerte, ¿no? Los hurtos a mano armada de los sitios públicos. Creo que si tenemos claro que eso nos está generando esa dinámica de reacción y de temor, creo que es importante que en las ciudades y con el gobierno nacional se hable de desarme.
Digamos, hay un paso importante que se está dando con el decreto que quiere regular las armas traumáticas, el porte y la comercialización de armas traumáticas, alcalde, pero es necesario comenzar a hablar concretamente de desarme, del desarme en nuestras ciudades. Y eso es además eso es un ejercicio que tiene antecedentes válidos importantes en distintas partes de nuestro país, históricos en décadas pasadas, y les digo una cosa, además liderados por alcaldes, los ejercicios de desarme, obviamente en coordinación con el gobierno nacional. Importante ese punto, de pronto hablamos de eso, Edulfo, y termino con el tema de administración de justicia, que es un tema que nos está, digamos, rondando mucho, y yo creo que ahí recojo un poco lo que Asocapitales planteó en un comunicado de prensa hace un poco más de una semana, y es que de cara a la administración de justicia, este tema no es de echarnos las culpas, porque los actores somos muchos, no solamente en relación con la administración de justicia, y no solamente en el tema de seguridad ciudadana. De cara a la administración de justicia hay que ver cómo sumamos todos. La doctora Luz María lo planteaba en la apertura de este foro. Hay que revisar si hay cosas de ley que hay que reformar. Pero también hay que revisar qué pasa con los operadores de justicia, qué necesitan los jueces, qué necesitan los fiscales, en cambio de estar en una dinámica de mirar para dónde no es. Nosotros podemos en Colombia construir, alcalde Edulfo, 100.000 cupos carcelarios, hoy, digamos, en poco tiempo. Le garantizo que si no definimos las cosas de base que planteaba el alcalde en términos de política criminal y políticas de seguridad, las llenamos y vamos a tener sobrecupo en las cárceles, porque ese no es el tema, digamos, la encarcelada no es solamente el tema. Y digamos que logramos que la gente que se captura no se salga de las cárceles, digamos, que quede detenida por algún análisis en la relación del fiscal y los jueces. Y después, la administración de justicia y la prueba de la culpabilidad. 2 años, 1 año, 2 años tienen las personas detenidas preventivamente para ser llevadas a juicio, ¿no? De cara a su peligrosidad, lo que sea, pero normalmente esos tiempos se están prescribiendo. O sea, el tema de administración de justicia es mucho más de fondo. Entonces, quería plantear, Edulfo, como 3 puntos puntuales y uno general. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Medina. Interesante. Es la Asociación de Ciudades Capitales, Asocapitales, tomándole el pulso tal vez a uno de los problemas más preocupantes que hoy tiene el país, si no es el más grave, la inseguridad ciudadana. Y para eso están los expertos y las personas que tienen que resolver estos asuntos. Vamos a hacer una charla aquí entre los tres, el general, el señor alcalde de Bucaramanga, el doctor Cárdenas y el doctor Medina. Pero yo les tengo que confesar que estoy muy tocado, muy sorprendido, como decía al comienzo, por el análisis de tipo sociológico que hace el señor alcalde general. Y me pongo en el papel de un ciudadano al que ayer le robaron un teléfono, que lo atracaron, que le metió una puñalada a esa persona que vive en un barrio de Bucaramanga o de Bogotá o de Barranquilla, pues escuchará el discurso del doctor Cárdenas y dirá, pues sí, tiene razón que hay que crear más empleo, hay que dar más educación, pero ¿cómo hacemos para resolver para que en esa esquina no sigan puñaleando más gente ni sigan robando más celulares en esa cuadra? Entonces yo le quiero pedir al doctor Cárdenas que nos amplíe un poco ese concepto que, repito, es interesante, tratar un poquito de apretar la síntesis, porque le quiero después pedir al señor general que nos diga él desde el punto de vista de la policía, ¿cómo ve ese punto de vista suyo, señor alcalde? Entonces tiene la palabra para que luego el señor general haga alusión a su propuesta, que me parece muy interesante, señor alcalde. Sí, Edulfo, efectivamente ese es el pan de cada día, el delito, el hurto a mano armada. Y acá lo decía mi general, hay que, con la información, con la ciencia, con los datos, hay que establecer claramente dónde hay mayor presencia del delito y eso ya se está construyendo. Y eso es importante avanzar en muchas cosas, digamos, del día a día. Cosas como fortalecer la tecnología, estamos avanzando en tema de cámaras, todo lo que es la política de cuadrante de barrios, la coordinación con el equipo motorizado para reacción rápida, todo lo que es el trabajo coordinado interinstitucional, por ejemplo, con el sector privado. Acá en Bucaramanga estamos trabajando con FENALCO, estamos trabajando con las empresas de vigilancia para poder tener información rápida y reaccionar. También hay que decirlo, nosotros desde el primer día de gobierno hemos tenido asistencia militar, ese es un tema ahí que medio se trata de distorsionar, pero siempre ha habido interinstitucionalidad, o sea, hay lugares de la ciudad donde hay patrullajes de ciertas horas, donde ya tenemos estadística del delito, digamos, de mayor incremento en las horas de la tarde,
de miércoles a domingo, todo eso se viene desarrollando, pero no es suficiente. Y yo tengo que decirlo con absoluta claridad, porque a los ciudadanos hay que decirles la verdad. Edulfo, Carlos y a todos mis queridos alcaldes, los números, los resultados, las estadísticas no van a reducirse mañana, ni en los próximos meses. Eso va a ser un proceso largo y vamos a tener que tener paciencia y no podemos, como lo decimos, aflojar. El día a día ahí vamos a estar con los policías, con los cuadrantes de barrio, con los gestores de convivencia. El general García mencionó gestores de convivencia. Acá en Bucaramanga hay 100, el 80% son mujeres que nos están ayudando a hacer conciliación, a hacer presencia en los parques, porque también ahí hay gran presencia, digamos, de esos miedos que tenemos con habitantes de calle, con lugares oscuros. Todo eso hace parte del día a día. Luego yo sí puedo decir con absoluta tranquilidad que los alcaldes, no solamente los 35 de las ciudades capitales, sino los más de 1.200 alcaldes, estamos absolutamente comprometidos. Pero hay que decir, los números no van a bajar en el corto plazo porque tenemos unas variables macro como el desempleo, como el incremento del narcotráfico, como el tema de los mismos miedos que hablamos ahora. El COVID no ha terminado. El COVID todavía seguimos dándole vueltas, si 2 dosis, si hay una tercera dosis, y eso de alguna manera va a estar afectando, pero sin ninguna duda, el mensaje, trabajo interinstitucional en equipo, con el ejército, con la policía, con los fiscales, con los jueces, para que de alguna manera podamos ir encontrando el camino de mediano y largo plazo. Gracias. Mientras le doy el paso al general, saludo al señor alcalde de Medellín, al doctor Daniel Quintero, que está conectado con nuestras plataformas. Él vendrá enseguida, también el señor alcalde de Cali, el doctor Jorge Iván Ospina, el alcalde de Quibdó, el doctor Emilio Sánchez, el alcalde de Cúcuta también está con nosotros, el secretario de Seguridad de Bogotá. Esto va a ser un panel, el siguiente, muy interesante, escuchando las experiencias de cada uno de los alcaldes. Le pregunto al señor general, al general García, si ese concepto que maneja hoy Azocapitales de que el problema de seguridad no es solo, el problema de la inseguridad no es solo un asunto de policía, le quita un peso a usted y a la institución de encima, pero también le pregunto a la vez, general, ¿qué lectura tiene usted de esa mirada multidimensional que tiene el señor alcalde que vive aquí metido entre la realidad de Bucaramanga, como todos los alcaldes de las ciudades capitales y de todo el país? General, ¿qué piensa usted de lo que cree el señor alcalde de Bucaramanga? No, totalmente de acuerdo. Pienso yo que la seguridad ciudadana debe tener un marco de gobernanza, y ese marco de gobernanza implica, digamos, un trabajo multidimensional y articulado en muchos campos, por lo menos en prevención social, en el tema de persecución penal, en el tema policial, obviamente, porque la policía cumple un papel muy importante, y pues la tesis que manejaba en la primera parte mía de mi intervención es que la policía tiene una responsabilidad muy importante en materia de control y prevención del delito. Es una responsabilidad, pero hay que superar la presencia policial, la mera presencia policial, que hay que seguirla fortaleciendo y hay que seguir atendiendo, digamos, oportunamente las respuestas y los requerimientos del ciudadano. Pero hay que recordar que al cuadrante, o sea, la patrulla de vigilancia, le llegan muchos casos que son impulsados desde una central de radio, desde una CAD, donde la mayoría de los centros automáticos de despacho no son sistemas integrados de emergencia y seguridad. O sea, una patrulla atiende todos los casos desde convivencia, emergencia, temas de control del delito, etc. Y el recurso policial es finito. O sea, el recurso policial no es infinito, quisiéramos fortalecer más el pie de fuerza, pero más allá de eso, de fortalecer pie de fuerza, creo que el tema es cómo se intervienen los problemas de violencia, delincuencia y criminalidad desde una mirada, digamos, de coordinación interinstitucional, donde esa intervención en clave de gobernanza debe atender el proceso de configuración de la delincuencia. Hay que recordar que un proceso de delincuencia, los hurtos celulares, los hurtos, se van configurando en el territorio. Hay instrumentalización de menores, hay una serie de comportamientos que se van dando en el territorio y donde esa intervención debe hacerse de la mano con las entidades territoriales, porque la Policía Nacional pues no tiene la capacidad para poder, digamos, intervenir desde la misma gestación de los problemas públicos asociados a delincuencia y violencia que se van materializando, pero al hacer la intervención sobre esas causas,
sobre esos temas de cómo se configura el territorio, porque eso es importante, esa pregunta yo creo que es muy importante para las entidades territoriales. ¿Cómo se configura el territorio? ¿Cuál es su composición social? Las relaciones sociales. Para regular el territorio, intervenir el territorio, se debe hacer de manera interinstitucional. Y recordemos que los procesos de configuración de la delincuencia, como lo dice su palabra, es un proceso, y la intervención debe darse de manera interinstitucional, donde la analítica de datos, donde la tecnología juega un papel muy importante. Tener analítica hoy en día en los sistemas integrados de emergencia y seguridad es fundamental para poder identificar allí los patrones, que muchos de esos son problemas públicos que no necesariamente están relacionados desde su génesis con delitos y violencia, pero que pueden terminar en comportamientos contrarios a la convivencia y en delitos. Y esa data, esa información y esos patrones de comportamiento le sirven a las entidades territoriales, con los despachos, con las secretarías, para hacer intervenciones desde cultura, desde educación, desde las diferentes secretarías, y eso facilitaría el trabajo de la policía porque le daríamos una mayor respuesta a los eventos delincuenciales, y la ocupación que hoy en día tiene la patrulla en temas del espacio público es bastante grande. Entonces, ¿cómo regular el espacio público? ¿Cómo crear nuevas figuras para poder intervenir el territorio, para evitar la instrumentalización de menores, para evitar fenómenos que van apareciendo, con todas las capacidades de las entidades territoriales y el trabajo articulado con policía, con analítica de datos y con capacidad de respuesta fundamental? Gracias, señor general. Terminamos este panel con la palabra del doctor Medina. Repito, él es una persona estudiosa, estudia el tema, investiga, escribe, lee, propone. Y le quiero preguntar a él, al doctor Medina, ¿usted qué piensa de lo que dice el alcalde? Porque es que he escuchado también voces muy autorizadas en Bogotá, doctor Medina, que dicen, se nos subió el homicidio, creo que estamos a más de 15 por 100.000 habitantes, la media del país. El hurto, las estadísticas también están creciendo, hurto en calle, hurto en residencias, en fin. Pero el doctor Medina, que vive aquí metido entre la realidad, dice, el doctor Juan Carlos dice, no se crean que aquí estas cifras no las vamos a cambiar en 3 ni en 4 meses. Y me sorprende lo que usted dice también, doctor Medina. Si hacemos hoy, si creamos 100.000 cupos en cárceles para meter a los atracadores, la llenamos rápido y esa no es la solución. Entonces, ¿qué vamos a hacer, doctor Medina? Pues, Edulfo, no, el punto es que sí hay que darle una respuesta a la ciudadanía, ¿no es cierto?, ante la urgencia, digamos, y ahí coincido con el alcalde, la respuesta sí sea inmediata, digamos, el reflejo seguramente no se va a dar en las cifras de manera inmediata. Entonces, hay unos elementos de choque fundamentales que se están trabajando en este momento. Insisto, propongo que hay que revisar el tema de desarme. Eso es una medida inmediata que tiene problemado a todos, a la autoridad y a los ciudadanos. Pero vuelvo, insisto, nadie ha puesto, digamos, de manera contundente y definitiva el tema de desarme. Y aquí ya saludo a los alcaldes que están con nosotros en el escenario. Y una medida también importantísima va a tener que ver con la reforma y la reestructuración de la policía, de la que está al frente el general García. Digamos, esos son pasos que se están dando, pero ¿cuánto nos va a tomar eso en términos de reflejo en las cifras? No lo sabemos, digamos. Pero sí hay que dar una respuesta, Edulfo. Y esa respuesta, sin lugar a dudas, arranca por, yo creo un poco, ojalá, esto ya es más a título personal, escuchando al general, un poco en ese ejercicio de repensar el rol de la policía, esa cercanía general a lo que en algún momento fue, antes de que entraran los cuadrantes, el tema de la policía comunitaria, digamos que era un ejercicio de construcción, ¿no?, solidario en el esquema de seguridad y convivencia, muy en la cabeza de la Policía Nacional, que además, entre otras cosas, Adolfo, la Policía Nacional, en la gran mayoría de los escenarios de la vida de un ciudadano es tal vez su único contacto con el Estado. Entonces a eso le tenemos que parar muchas bolas, porque ese representante del Estado, que es el policía con su uniforme, digamos, tiene que estar absolutamente bien alineado en la construcción de sociedad, en la construcción de confianza, ¿no es cierto?, en la construcción de ese imaginario de autoridad. Ojalá vayan para allá. Esos son temas de respuesta, digamos, que hay que ir dando de manera inmediata. Y a Socapitales, digamos, no hay lugar a discusión. Hay un problema muy serio en las estaciones de policía, en la SURI y en los sitios de detención transitoria, que nos tiene enredado el tema del manejo de las capturas, que nos tiene enredado el manejo de la judicialización de las personas que son capturadas. No hay discusión. A eso hay que pararle bolas.
pero ¿cómo se le va a parar bolas? Nosotros tenemos, alcalde de Azocapitales, un proyecto de ley que va a surtir un trámite, pero tampoco va a tener impacto inmediato. Ahí hay un diálogo, ¿no?, con el gobierno nacional que es necesario porque, entre otras cosas, un poco la congestión que hay en estaciones de policía, URI y centros de detención transitoria tiene que ver con un coletazo de la pandemia del año pasado, y es que no dejaron entrar a más gente en las cárceles, ¿no es cierto? Pero no quiere decir que el hacinamiento que no se ve en las cárceles no esté dado en las estaciones de policía. Cuando esta gente entra a las cárceles, va a volver a subir al hacinamiento. Ese diálogo y esa respuesta ya se puede ir trabajando con el gobierno nacional general. Entonces, en esa medida yo creo que sí hay unos elementos, Edulfo, de intervención rápida, de intervención pronta para comenzar a darle respuesta y tranquilidad a la ciudadanía. Gracias, doctor Medina. Y ahora sí despedimos este panel. Le doy un par de segundos al doctor Cárdenas para un par de conclusiones y también voy con el general enseguida. Doctor Cárdenas, alcalde de Bucaramanga, anfitrión nuestro, gracias por estar aquí. Un par de conclusiones de lo que hemos hablado esta mañana aquí, por lo que usted sabe, vive, le toca vivir en relación con la inseguridad. Bueno, Adolfo, yo rápidamente diría dos cosas. Lo primero, la seguridad es responsabilidad de todos. Yo creo que nos hacemos daño y le damos un espacio al delito cada vez que estamos señalando como responsable a un tercero. Tenemos que asumir claramente la responsabilidad y trabajar de manera interinstitucional y colectiva. Yo creo que ese es el primer gran mensaje. Y segundo, hay que estar en las calles. Hay que estar, los alcaldes tenemos que estar haciendo presencia para que la ciudadanía vea la institucionalidad, vea al mandatario y haya esa confianza. Probablemente, vuelvo y repito, los números no vayan a bajar de manera acelerada como seguramente quisiéramos, pero sí la presencia de la institución, de la institucionalidad en las calles, el policía, la autoridad municipal, también los funcionarios públicos, los diferentes programas que tenemos para acompañar todo lo que tiene que ver la prevención en temas de salud, de educación, de ocupación del tiempo libre, todo eso tenemos que hacerlo. El compromiso de todos los alcaldes, estoy seguro, es el mismo, darle la cara a los ciudadanos y ahí vamos a estar. Vale, señor alcalde de Bucaramanga, el doctor Cárdenas, Juan Carlos Cárdenas. General, sus conclusiones rápidamente, por favor, y gracias por estar hoy con nosotros en este encuentro de Azocapitales por la seguridad de las ciudades capitales. Muchas gracias. No, básicamente tres conclusiones. La primera, una mirada más amplia de los indicadores tradicionales que hemos tenido de violencia, criminalidad y delincuencia, los que tradicionalmente maneja la Policía Nacional, en aquellos espacios de coordinación interinstitucional, como los consejos de seguridad, debe avanzarse, y es una pregunta que de pronto podría quedar de este panel, ¿cuáles deben ser esos indicadores más allá de esos indicadores tradicionales que facilitarían la toma de decisiones en esos espacios que indudablemente hay que propender para que sean más técnicos? Los espacios de coordinación interinstitucional para intervenir la violencia, la delincuencia y la criminalidad deben, por un lado, ser más técnicos y atender a una mirada más amplia de indicadores en clave de gobernanza de la seguridad ciudadana. La segunda es el gobierno del espacio público. Me parece que así como se gestiona desde el punto de vista público el ordenamiento territorial, también la gestión del espacio público merece una mayor atención, el despliegue operativo para hacerlo en función de la arquitectura que tienen las entidades territoriales es fundamental para facilitar el trabajo de la policía frente a los eventos delincuenciales. Y por último, el tema de los vínculos sociales y la cohesión social, que eso, digamos, es fundamental hoy en día en materia de convivencia para generar mayor autogobernanza de las comunidades. Teniendo en cuenta que hoy en día el concepto de comunidad ha cambiado, ha variado por la cantidad de personas, el aumento demográfico, hay una serie de grupos sociales, el tema de propiedad horizontal, etcétera, y esto merece una mayor atención para efectos de garantizar una mejor autogobernanza de problemas relacionados con convivencia especialmente. El tema de la cultura ciudadana, el tema de la resolución de conflictos, el tema de la gestión de la conectividad social es fundamental seguirlo realizando en estos espacios. Y pues, sin lugar a duda, la tecnología atraviesa estos elementos y creería yo que el fortalecimiento de los lugares donde llama el ciudadano es el CAD o los sistemas integrados de emergencia y seguridad. Hay que fortalecerlos para poder tener desde las entidades territoriales patrones de comportamiento que se puedan atender en esa mirada interinstitucional. Muchas gracias. Gracias, señor general de la policía Luis Ernesto García, jefe de planeación, y repito, es la persona que tiene sobre sus hombros la responsabilidad de la transformación de la institución, entre otros, con otros propósitos, entre el de mejorar la seguridad de los colombianos. Le doy un par de
segundos, minutos al Gracias, doctor señor. Medina para sus conclusiones también, Gracias, para poner Adolfo. fin a este panel. Gracias. Yo cerraría con algo que tal vez no mencionamos y es ese debate entre las cifras y la percepción de seguridad. Yo creo que los alcaldes y los gobiernos y la policía, digamos, en general, tienen datos buenos que a veces, digamos, no van de la mano con la percepción. Y yo creo que ahí vale la pena insistir en algo parecido a lo que hablábamos, digamos, no caer en esa discusión. Yo creo que el deber del Estado en general es garantizarle la tranquilidad al ciudadano. Y esto que nos lleva a superar también, Edulfo, ese debate que implica echarle la culpa a otro de lo que ocurre. Yo creo que si se alinea toda la institucionalidad con el propósito de darle tranquilidad al ciudadano, se comienzan a encontrar muchas soluciones de carácter práctico e inmediato para abordar la problemática. Gracias, doctor Medina. Bueno, mis sinceros agradecimientos al señor general de la policía, general Luis Ernesto García, al señor alcalde de Bucaramanga, al doctor Carlos Cárdenas, Juan Carlos Cárdenas, y al doctor Carlos Medina, de asesor de seguridad Azocapitales. Mil gracias por estar con nosotros en este segmento, y a nuestras audiencias que nos siguen en todo el país, que nos siguen a través de eltiempo.com y la página de la Universidad del Rosario y de la página de azocapitales.co. Les vamos a presentar a continuación un recorrido por todo el país. Son los alcaldes de las ciudades capitales del país hoy poniéndole el termómetro al tema de la seguridad, un tema que afecta a los ciudadanos de a pie en todos los rincones de este país hoy. Hoy los alcaldes están aquí tratando de mirar el problema, resolviéndolo, aportando soluciones. Hoy estamos planteando aquí, como ustedes lo acaban de escuchar, algunas de esas apuestas ya, pero la Azocapitales tendrá luego un documento serio que trabajará con el gobierno nacional y con todas las autoridades para darle respuesta a este problema que muchos ciudadanos piensan que ya no tiene más espera. Mil gracias y vamos con el siguiente panel. Entonces, en este panel estarán